el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegres danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegres danzas cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Sí, todos ahora. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que uno de tus hijos trono para siempre le daré. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que uno de tus hijos trono para siempre le daré.
gloria a Dios, sea el Señor Jesucristo. Muy buenas, iglesia del Señor Jesucristo. Dios los bendiga en esta tarde. Que el Señor Jesucristo les dé de su shalom, de su paz a cada uno de ustedes que me puedan estar escuchando. Dios los bendiga grandemente en este tiempo. Este es un tiempo extraordinario en el que estamos viviendo. Ya estamos en el mes noveno del año 20 y cosas maravillosas acontecerán de ahora en adelante. Así que gloria a Dios, déjeme saludarlo allá donde usted se encuentre. Reciba un saludo muy especial, que la paz de Dios esté con su vida en este tiempo y que este tiempo podamos disfrutar de la presencia de Dios, sobre todo de nuestros altares encendidos para Dios. Así que como la canción decía, el tabernáculo de David, una canción bastante propicia a este tiempo, quiero compartirle algo muy especial. Quiero compartirle en este tiempo algo muy especial de parte de Dios que tiene que ver nada menos y nada más que con David. Claro que sí. Para estos tiempos Dios nos ha estado hablando, bueno, a mí en particular ya hace unos años, Dios nos ha estado hablando de una generación davídica, de que el Señor está interesado en levantar una generación davídica, una generación que entienda el poder de Dios, una generación que entienda el corazón de Dios, tal como Dios le habló a David, que era un hombre conforme a su corazón. Y por largo tiempo el Señor nos ha estado instruyendo un poco sobre este asunto, entendiendo de que es una generación específicamente preparada por Dios, y este va a ser más o menos el objeto de nuestro estudio por las próximas 3 o 4 sesiones. Vamos a hablar de cuál es el propósito de Dios en la generación David en este tiempo. Vamos a compartir un poco la palabra con David, o sea, en la escritura sobre el rey David. Vamos a compartir sus procesos, vamos a compartir los lugares que él pudo estar, vamos a compartir y vamos a irnos en un viaje espiritual donde el Señor pues nos va a dar a entender, nos va a dar entendimiento de cuál es su propósito con esta generación que quiere levantar. Así que, amado hermano, este es el llamamiento de una generación davídica. Este es el llamamiento y este es el tiempo donde Dios verdaderamente quiere levantar gente con el corazón correcto, gente con el corazón correcto en el ministerio, hijos de Dios con el corazón correcto, gente que pueda portar, llevar o representar el reino de Dios con mucho honor, con mucha gracia del Espíritu de Dios. Lo creemos en este tiempo, así que Dios lo bendiga. Le hablamos desde la nación de España. Gloria a Dios, estamos muy gozosos. Así que vamos a entrar y vamos a arrancar en este tiempo. Hoy compartiremos una parte porque esto es un estudio un poco extenso. Lo dividiremos, como ya antes dije, en 3 o 4 partes, pero hoy arrancamos. Así que gloria a Dios. Lo primero que nosotros debemos entender es que Jesucristo ha establecido su iglesia para que gobierne. Cristo ha establecido su iglesia para que la iglesia gobierne, para que la iglesia reine. Y esto es lo que primero nosotros debemos entender. De la misma manera, cuando David fue ungido por el profeta Samuel, David fue ungido como rey. O sea, el propósito de Dios en escoger a David no era otro sino que él reinara. Pero claro, desde que él fue ungido hasta que él reinó verdaderamente, siempre hubo un proceso. Siempre sucedieron muchas cosas. David era muy jovencito cuando Samuel llegó y lo encontró. Ahora vamos a ver el pasaje. Pero realmente de ese punto de ungimiento a su reinado sucedieron muchas cosas. Pero lo primero que nosotros debemos entender es esto: ¿qué somos o quiénes somos nosotros como iglesia? Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta espectacular. Si nosotros queremos conocer verdaderamente el punto cúspide
de la iglesia de Jesucristo, tenemos que leer la carta de Efesios y entender qué es lo que Dios quiere con la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1. Vamos a repasar unos 3, 4, 5 versos de Efesios y vamos a entender cuál es el propósito de Dios con la iglesia antes de entrar un poco en David. Porque vemos que Dios está levantando generaciones. Efesios 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. Estoy leyendo, voy a leer la Biblia de las Américas y también voy a leer alguna de la BTX4 o Nueva Traducción Viviente. En todo caso lo estaré anunciando. Entonces dice la BTX, dice la Biblia de las Américas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese lo que empieza diciendo Pablo. Pablo empieza dando o introduciéndonos a algo bien particular, algo bien específico. Dice que Cristo nos ha bendecido. Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendecido no dice no nos bendecirá, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos unos versos más adelante, el versículo 18. El versículo 18 al 23 va a decir así Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, toda autoridad y todo poder, todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, fíjese lo que estoy relatando, estoy leyendo lento para que lo podamos captar. Y dice: y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y después dice que es la iglesia, el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjense que dice estos versos, el versículo 18 al 23 en el mismo capítulo 1, Pablo dice que él ora para que nosotros podamos comprender cuál es el llamamiento y cuáles son las riquezas y la herencia en nosotros, los santos. Luego Pablo enfatiza en el verso 19 y dice que cuál es el extraordinario poder que está en nosotros, que es el mismo poder que obró en la resurrección de Jesucristo y le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y el verso 21 Pablo hace un énfasis, o sea, Cristo lo es todo, Cristo lo llena todo, Cristo es el máximo poderío, incluso indescriptible que podamos tratar de describir. Y el verso 21 dice: y está por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y después enfatiza de que todo está sometido bajo los pies de Cristo en el verso 22 y 23, y que Él es la cabeza de la iglesia, y Él y su iglesia es el cuerpo. Dice que la iglesia es su cuerpo, que la iglesia es la plenitud ¿de quién? De Cristo, de que lo llena todo en todo. Entonces, si Cristo está a la diestra del Padre, Cristo ya está coronado en gloria, Cristo reina, Cristo está por encima de todo principado, toda potestad, todo lo que nosotros podamos entender que es autoridad. Y dice que la iglesia es su cuerpo, la iglesia lo llena todo. Entonces la iglesia es la expresión de Cristo. Entonces hay una cosa que nosotros debemos de entender como iglesia, y es que Cristo nos ha llamado a gobernar, Cristo nos ha llamado a reinar.
Lo vamos a enfatizar un poquito más. Cristo nos ha llamado a reinar. Nosotros, la iglesia, somos la expresión del reinado de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo cuando estamos alineados a la cabeza, que es decir, de Jesucristo. Entonces la iglesia puede manifestar un gobierno extraordinario sobre toda la creación de Dios. Capítulo 2, Efesios 2. Otro verso del versículo 4. Ahora dice el verso 4. Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó. Verso 6, estoy en el verso 6. ¿Y con quién? Con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vuelve y enfatiza una posesión espiritual de gobierno. Verso 7. A fin, aquí va uno de los propósitos específicos. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Interesante. Estábamos muertos. Cristo nos resucitó por su gracia y nos sentó en lugares celestiales. Lugares celestiales, cuando hablamos en la Biblia o Efesios habla de lugares celestiales, está hablando de esfera espiritual, está hablando del mundo espiritual, concretamente el mundo espiritual del reino de Dios, los lugares de dominio, los lugares de gobierno, los lugares de autoridades espirituales que están por encima de toda autoridad terrenal. Entonces dice que la iglesia estamos sentados con Cristo. No nos va a sentar, no es que Él nos va a poner a reinar, no. Cristo ya estableció su iglesia bajo este diseño. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos es que alinearnos a su corazón, alinearnos a su diseño para poder entender ¿qué es el propósito de Dios de que la iglesia reine? Hoy en día la iglesia tiene que entender que es reinar con Cristo, porque la iglesia está posicionada, ya Cristo la posicionó. Otra cosa es que esta verdad absoluta no sea real en mucha iglesia hoy en día de diferentes naciones, pero la verdad absoluta e irrefutable y establecida desde el diseño del cielo es que Cristo la estableció. Cristo la sentó. Por lo tanto, la iglesia está sentada en lugares de gobierno. La iglesia está diseñada y siendo preparada, fue establecida para reinar y establecer el gobierno del reino de Dios. Vamos con un verso más, capítulo 3 de la misma carta de Efesios, versículo 8. Estoy un poco salteando y enfatizando un poco este punto para que podamos entenderlo. 3:8 de Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Qué gracia? O sea, esa capacidad, ese favor inmerecido, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos había estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora dice el verso 10, ¿a fin de qué? Mira lo que dice. O sea, a Pablo se le dio la gracia de revelar el misterio que había estado oculto en Dios y de sacarlo a la luz. Dice, a fin de que la infinita, pille lo que dice, mire lo que dice, infinita. Hay otra versión que dice multiforme, pero dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados, a las potestades en las regiones celestiales. Fíjese lo que está diciendo. Qué versos tan extraordinarios. ¿Para qué Dios establece y posiciona a la iglesia? Dios establece y posiciona a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la portadora de luz. La iglesia sea la que muestre, la iglesia sea la que dé a conocer el qué, la infinita o multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A
todo principado, toda potestad, todo poder, todo dominio, sea poder o dominio terrenal o espiritual. Aquí Pablo enfatiza en el verso 10, en las regiones celestiales. ¿Por qué? Fíjese, o sea, la iglesia fue diseñada por Cristo para reinar, pero no solamente para reinar. O sea, la iglesia fue diseñada para que la iglesia ejecute, y fíjese la palabra que voy a decir, ejecute el gobierno de Cristo, el poder de Cristo sobre toda la creación y principalmente sobre esferas espirituales. Es decir, cuando el verso 10 está diciendo principados y potestades en regiones celestiales, el verso 10 está enfatizando todas aquellas autoridades espirituales que se creyeron dueñas del mundo, entiéndase Satanás y su jerarquía demoníaca, que fueron destruidos, que fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario, tal como dice Colosenses, que Él los exhibió públicamente y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O tal como dice Primera de Juan, que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces la iglesia tiene el poder y la comisión de parte de Dios aplastante de derrotar, de exhibir, de exponer la gloriosa o el glorioso reino de Jesucristo sobre toda autoridad espiritual y toda autoridad terrenal. Amados hermanos, el propósito de la iglesia es mucho más allá que reuniones, que congresos, que la iglesia se quiere ir arrebatada, que lo uno, que lo otro, que entretenimiento. Va mucho más allá. El propósito real de la iglesia es una iglesia que es cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De la cabeza, que es Jesucristo. Y la iglesia, siendo cuerpo de la cabeza, que es Jesucristo, es una iglesia que va a reinar. Es una iglesia que se va a exponer y que va a destruir todo lo que Cristo ya estableció, es decir, toda la victoria que Cristo ya estableció sobre todo poder o dominio infernal. Entonces, la carta de Efesios nos enseña, amados hermanos, que tenemos que reinar, tenemos que encontrarnos con Jesucristo como cabeza para reinar, para tomar una posición de gobierno y de reino. Hoy en día vemos que en muchas naciones pues la iglesia no gobierna o la iglesia no reina. Vemos que hay muchas dificultades, muchas situaciones, pero, amados hermanos, el propósito de Dios es que la iglesia gobierne. Propósito de Dios, amado hermano, hermana, amigo, que me estás escuchando, hombre o mujer, joven o jovencita, es que tú reines. Tú ya estás sentado, has sido posicionado desde antes de la fundación del mundo por Cristo, y es que tú gobiernes sobre tu hogar, tú gobiernes sobre el ámbito del espíritu, tú gobiernes sobre el propósito de Dios en tu vida, tú reines, tú gobiernes. Y necesitamos entender cómo aprender a reinar. Y por eso necesitamos evaluar, escudriñar o estudiar, llamémoslo así, un poco la vida de David. ¿Por qué la vida de David? La vida de David es muy interesante simplemente por el hecho de que fue un hombre que aprendió a reinar, que Dios le enseñó a reinar, fue un hombre que se ganó el corazón de Dios por su corazón, fue un hombre que Dios lo elogió diciendo hombre conforme al corazón, y fue un hombre que en su reinado se estableció el reinado eterno de Jesucristo. Recuerde la promesa que Dios le hizo a David. No voy a entrar en eso ahora, pero Dios le dijo a David que su trono sería establecido para siempre, la cual una promesa que él naturalmente ni en ninguna de su genealogía natural se podía cumplir, sino que fue establecida pues en el nombre del Señor Jesucristo, en el mismo Cristo, un reino eterno, la roca eterna inconmovible. Así que necesitamos entender cómo aprender a reinar, y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar la generación davídica, una generación que se deja moldear por Dios, una generación que deja que Dios trate con ella para aprender a gobernar. Y aquí vamos a entrar un poco. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 1
hasta el verso 13. Dice, y el Señor dice, y Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Fíjese lo que le dice Samuel se lamentaba por Saúl, porque Dios ya lo había desechado. Bueno, todos recordamos y entendemos un poquito, hay todo un tema, de esto enfatizaré un poquito más adelante, pero todos recordamos de que Saúl fue un hombre que Dios escogió, pero que fue un hombre que después Dios rechazó, simplemente porque fue un hombre sin carácter, sin obediencia y sin cosas que no quería ceñirse o someterse a lo que Dios quería de él. Ahora dice, llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí el de Belén, porque entre sus hijos he escogido a un rey para mí, le dice Dios a Samuel. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Y Yahvé dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificios al Señor. E invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo como Yahvé le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? ¿Vienes en paz? Fíjese la autoridad de Samuel. Ya sabían que Samuel era no solamente un profeta, sino un juez. Y cuando Samuel se movía, pues se movía a la voz de Dios y ejecutaba lo que tenía que ejecutar. Entonces los ancianos le dicen, ¿vienes en paz? ¿Vienes en paz? O sea, ¿tu visita qué es? ¿Una visita de juicio? ¿Una visita de reprensión? ¿O es una visita en paz? Y entonces Samuel respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Verso 6. Aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab y se dijo, o sea, ¿quién lo vio? Lo vio Samuel y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Fíjese, Samuel muy terrenalmente, Samuel hace esta expresión, ve a Elías. Lo más seguro es que haya visto en Elías un hombre pues físicamente apto para ser un rey. Y fíjese la palabra que estoy utilizando, físicamente apto para ser un rey. Y dice el verso 7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, es decir, no mires quizás lo fuerte que es, lo musculoso que es, ni la apariencia tan hermosa que es. Y ahora dice el Señor, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahvé mira el corazón. Entonces aquí nos empezamos a encontrar algo bien interesante. El Señor busca gente con características específicas, sobre todo en su interior y en su corazón. Si hay algo que lo caracterizó a David, no es porque era un hombre grande, quizás fuerte y extraordinario en un poder físico. A David lo caracterizó más que todo su carácter y la disposición de su corazón. Entonces vemos que Samuel aquí muy terrenalmente, ojo, era un profeta de Dios, pero Samuel aquí muy terrenalmente ve la apariencia de Eliab y entonces él pues obviamente ve la apariencia de este hombre y dice, pues este es el ungido del Señor. Pero Dios lo reenfoca y Dios le dice que este no es, que no mire las cosas exteriores, que Dios está mirando algo mucho más allá. De la misma manera Dios examina el corazón de nosotros, Dios examina quiénes son los que están aptos para qué o oír o hacer alguna cosa. Dios examina, Dios conoce los corazones. Para Dios no hay nada oculto. Tal vez nosotros los hombres en un primer plano, cuando miramos sin los ojos del Señor, pues vemos apariencias externas y vemos cosas muy superficiales, pero el Señor no es así. El Señor está buscando cosas detalladas, sobre todo en el corazón de los hombres y mujeres en este tiempo. Por eso vamos a decir que la generación David es una generación muy especial, es una generación con características muy específicas, sobre todo en su interior y en su corazón. Sigamos la lectura, versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco ha escogido a este el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y le dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Fíjese, van 3. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Fíjese lo que dice. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí,
el Señor no ha escogido a estos. Fíjese, interesante, 7 hijos de Samuel, perdón, 7 hijos de Isaí, los hace pasar. Y el Señor le dice, no es ninguno, perdón, Samuel le dice, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Y entonces verso 11, y Samuel le dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Le pregunta, ¿son todos estos tus hijos? Porque al parecer, si Samuel le pregunta eso a Isaí, es porque Isaí de alguna manera consideraba que esos 7 hijos eran los más importantes o aptos para estar delante de Dios. Entonces Samuel le dice, ¿son todos estos sus hijos? Y él le respondió, aún queda el menor. Interesante esto, el menor que está apacentando las ovejas. Ay, pobrecito, aún queda el más pequeñito, el menorcito de todos, el que está apacentando las ovejas, el que tiene una profesión quizás no tan llamativa, quizás no tan honorífica. Fíjese, queda el menor. Fíjese, me encanta cómo relata esto Samuel, o el libro de Samuel, porque da a entender el menosprecio que incluso David recibía en su propia casa. Era un joven menospreciado. O sea, porque todos sus demás hermanos en Israel pasaba algo, que siempre al último hijo menor pues a veces se le menospreciaba. Y todos sus demás hermanos quizás tenían capacidades extraordinarias y ahí lo dejaban de último. A David, el pobre David, el pequeñito, el menor de todos, pues aquel que es el menor de todos, pues que se encargue del rebaño, dejémoslo que haga algo. Entonces fíjese el menosprecio de Isaí. Fíjese cómo aún en la casa de su padre David era tenido en poco. Y es interesante esto, amados hermanos, porque cuando Dios va a levantar la generación David, o va a levantar personas en la generación David, son gente con estas características. Son gente que es menospreciada, es gente que es rechazada, es gente que la gente no la quiere, es gente que la gente no da nada por ellos. Fíjese, no dan nada por ellos, pero Dios está mirando algo más. Dios está mirando algo más profundo. Dios está mirando el corazón. El corazón. Sigo con la lectura. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Entonces Isaí, y envió por él y lo hizo entrar. Y era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, dice la Biblia de las Américas. Y Yahvé dijo, levántate, úngele, porque este es. Interesante. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Interesante relato, amados hermanos. Fíjese que en el momento que el profeta toma su cuerno, unge a David por orden del Señor. La escritura enfatiza en contarnos que desde aquel momento el Espíritu de Dios empezó a trabajar con David. Empezó a hacer una obra extraordinaria con él. Es interesante que lo que primero nosotros tenemos que aprender es la generación David. Lo que primero tiene que entender es las características del corazón que Dios busca. Las características del corazón que Dios busca son muy importantes, porque Dios, como hemos visto en el relato, Dios no va a mirar algo esplendoroso, algo estrepitoso. Dios no va a mirar algo que alardea. Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar las características del corazón. Las características del corazón. Seguro David era un jovencito, más o menos, no me atrevería a decir la edad exacta en la que David fue ungido, pero más o menos su edad oscila entre 15 y 17 años, más o menos 15, 16 o 17 años. David era un jovencito.
Y lo más interesante que ahora vamos a entrar en eso es su profesión en ese momento. Su profesión era cuidar las ovejitas de su padre, de la casa de su padre. Quizás la profesión de los demás hermanos de David eran ser guerreros, eran ser esto. Posteriormente los vemos en el ejército de Saúl. O sea, era gente de batalla, era gente de otra categoría. Pues no, Davidcito lo tenían cuidando el rebaño de su padre. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender aquí en este punto enfático, ¿cuál es el corazón que Dios va a buscar? ¿Cuál es el corazón que Dios va a buscar? Y para responder esta pregunta, voy a irme al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, donde nos habla Cristo de sus características. Y 11 del libro de Mateo, versículo 29, Cristo dice algo como esto, dice: tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. En la Nueva Traducción Viviente dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y así encontrarán descanso para el alma. Interesante, una de las primeras cosas que Dios va a formar o se va a fijar en una generación davídica es la humildad de su corazón. Tenemos que aprender a ser humildes sobre todo, con todo, y más en el ministerio. Tenemos que aprender a ser humildes en nuestras casas. Tenemos que aprender a ser humildes en todas las áreas de nuestras vidas, amados hermanos, porque eso es lo que nos va a abrir la puerta de un propósito en Dios. Y sobre todo en este punto tan enfático que estamos hablando, eso es lo que nos va a abrir la puerta de una generación davídica para este tiempo. Humildad, humildad. Y Cristo nos habla de humildad, humildad sobre todo. Entonces David quizás no era ningún orgulloso, David no era ningún ostentoso, era un muchacho joven, común y corriente quizás de su época, apacentando las ovejitas de la casa de su padre. Los demás hermanos eran gente, no se habla mucho más en Samuel de ellos, pero posteriormente en el capítulo 17, cuando David se va a enfrentar contra el filisteo Goliat, ellos le recriminan a él y dejan ver su carácter de que era gente soberbia y gente orgullosa, y que incluso le tenían cierta cosita o cierto rechazo a David. Pero una de las cosas más importantes que debemos de entender es la humildad. La humildad, amados hermanos, se ha malentendido mucho. La humildad no es no tener riquezas físicas o monetarias, porque la gente a veces dice: no, él vive por allá en una casita muy humilde. No, eso es totalmente errado. La humildad es saber depender o reconocer que no soy nada sin Dios. Es depender de Dios. Eso es la humildad. La humildad va muy entrelazada con la adoración. La adoración es humillación para Dios. Adorador no es aquel que canta y toca instrumentos. Un verdadero adorador es una persona que vive en humildad o en humillación para Dios. También Isaías 57 dice que Dios habita ¿con qué? Con el de humilde de espíritu y con el de contrito corazón. Esto es bien interesante. Entonces, una de las características bien específicas con las cuales nos vamos a identificar como una generación davídica es una generación que va a caminar en humildad. No es una generación que va a caminar en ostentación. Hoy en día vemos mucha ostentación, sobre todo en el ministerio. Hoy en día vemos mucha ostentación en los títulos ministeriales y toda cosa por el estilo, y vemos mucha ostentación y mucho brillo, el cual no debería estar allí, porque realmente si hay algo que tiene que brillar en torno a todas las cosas de Dios es Cristo, nada más. El hombre no tiene que brillar. Así que el Señor Jesucristo nos va a dar a entender de que una de las cosas más importantes que Él quiere implantar en nosotros, el verso que hemos leído anteriormente, es su humildad y su mansedumbre. Esto es parte de una generación davídica. Ahora, volviendo al relato de Samuel, vemos que Samuel va a Belén.
Belén. Tan interesante lugar, Belén, objeto de muchas profecías bíblicas, sobre todo las más importantes del Señor Jesucristo, pero tan interesante que es lugar de vivencia y nacimiento del rey David. Tan interesante. El rey David, una ciudad, Belén, una ciudad en cierto tiempo poseída por la tribu de Judá. David venía de esa tribu y es una ciudad muy interesante. Entonces Samuel va a Belén. Y más interesante lo que significa Belén, la palabra Bejelem en el hebreo significa casa del pan o casa de pan. Fíjese lo que estoy hablando. Escúcheme, amado hermano y amado amigo, que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo. Cuando estamos hablando de que Samuel va a Belén, estamos hablando de que Samuel va donde un joven que está en la casa del pan, que está en lo básico, en lo principal o básico o primario de su proceso. Belén es el primer lugar donde David vive. Era una ciudad muy pequeña y es el lugar, escuche bien, donde Dios va a desarrollar la fidelidad de David en las cosas naturales. De la misma manera, Belén, amado hermano, tu Belén, nuestro Belén, es el lugar donde Dios va a desarrollar nuestra fidelidad en las cosas naturales. Fíjese que no le estoy ni siquiera enfatizando cosas espirituales, estoy hablando de cosas naturales. Dios va a trabajar con nuestra vida en Belén y Dios quiere que nosotros seamos formados para posteriormente recibir un gobierno espiritual, un reinado espiritual que gobierne sobre tu propósito, que gobierne sobre las misiones que Dios te ha entregado, etcétera, etcétera. Entonces, Belén significa eso, es el lugar primario, lo principal, lo primario, lo básico. Es donde Dios va a desarrollar nuestra fidelidad en cosas naturales, en cosas sencillas, en cosas que son básicas. Vamos a mirar una escritura. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, le habla a Timoteo cosas muy enfáticas. Por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pablo le está hablando, versículo 4, perdón. Pablo le está hablando, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 3. Pablo le está hablando a Timoteo de cuáles son los requisitos o las características de carácter que debe tener un hombre de Dios. En este caso habla de un obispo, que obispo significa supervisor o superintendente, y un obispo puede ser cualquier persona de los 5 ministerios o etcétera. Entonces Pablo le dice, por ejemplo, cosas como estas. Leo desde el versículo 2, dice: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, una conducta decorosa, hospitalario, ser apto para enseñar, no dado a la bebida, o sea, que no esté desbalanceado en vicios, no pendenciero, o sea, no pendenciero, no peleón, sino amable, no contencioso ni avaricioso. Verso 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Verso 5. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjese qué interesante. Verso 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Y también debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Fíjese, ¿qué habla Pablo en este pasaje? Pablo le está enseñando a Timoteo y le enseña que mire bien cuando vaya a escoger un líder para el ministerio, y le pone algunos elementos o algunos requisitos naturales básicos de formación de carácter, algunos requisitos que nosotros debemos desarrollar, o más bien dicho así, que Dios nos debe llevar a aprender para poder estar aptos en lo que Dios requiere de nosotros. Si tú no sabes gobernar tu propia casa,
¿cómo cuidarás la iglesia de Dios? Es decir, si tú no sabes ejecutar el ministerio, es decir, el servicio que Dios te ha dado en tu propia casa, ¿cómo podrás ser un instrumento de Dios para el ministerio de la iglesia, para el ministerio de fuera de tu casa, si en tu casa no has logrado desarrollar ciertas cosas? O vamos un poquito más enfático, si no te sabes gobernar a ti mismo, ¿cómo podrás ejercer gobierno en tu propia casa? ¡Wow! Esto es interesante. Si nosotros queremos llegar a gobernar o aprender a reinar, tenemos que aprender a ser fieles, amados hermanos, en las cosas naturales. Tenemos que aprender a ser fieles en lo que primero Dios requiere de nosotros. No podemos querer ir al punto 10 cuando no hemos pasado por el punto 2 o 3 o 5. Amados hermanos, Dios requiere que nosotros aprendamos las cosas básicas y naturales. Dios quiere que seamos formados. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Ojo, generación David, estoy hablando para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros seamos gente con un corazón formado. No gente que no sabe cómo comportarse, ni a dónde ir, etcétera, etcétera. Dios quiere, en su propósito está el formarnos. Volviendo a David. David, en ese obrar de apacentar las ovejas de la casa de su padre, David aprendió fidelidad. David aprendió formación. David fue formado por Dios. Dios conocía a David desde antes de la fundación del mundo. Dios ya se había fijado en él antes de que Dios le hablase a Samuel. Claro que sí. Dios ya sabía que David iba a ser el próximo candidato al reinado de Israel. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía qué espíritu y qué corazón había puesto en este muchacho. Dios lo sabía, claro que sí. ¿Acaso no es Dios omnisciente que todo lo sabe? Claro que sí, claro que sí. Para el momento en el que Samuel se encuentra con David, David está siendo formado ahí en lo escondidito, donde nadie lo ve, donde no hay ostentación, donde no hay reconocimiento. Ahí es donde Dios forma al hombre. Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos tanto afán de reconocimiento humano, tanto afán de ostentación, tanto afán de vanagloria? Amados hermanos, la generación David es una generación que se caracteriza por este tipo de cosas. Es una generación que aprende a gobernar, que se deja formar y que aprende a gobernar o a tener fidelidad, nunca mejor dicho, en las cosas naturales. Y el verso 7 enfatiza, Primera de Timoteo 3:7 dice, y que es necesario que tenga buen testimonio de la gente que no es crédula. O sea, la gente que es incrédula, perdón. Escuche, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, aunque Dios no nos las diga. Ay, es que la gente a veces está de que Dios me tiene que decir. No, amado hermano, hay cosas que son obvias para nuestras vidas. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender y hacer sin que Dios nos las esté diciendo. Amados hermanos, una generación davídica es una generación que va a desarrollar fidelidad ante todo. Una generación específica, llena de la formación de Dios. Por supuesto que el Espíritu de Dios estaba trabajando con David en Belén, por supuesto que sí. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23 dice, porque versículo 22, perdón, sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Mira, vamos a leer los versos 21, vamos a leerlo desde el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, aquí dice, recibí con humildad la palabra implantada.
porque es poderosa para salvar vuestras almas. Ahora sí, 22. Sé hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos oír lo que Dios dice, pero más que oír lo que Dios nos dice, necesitamos hacer lo que Dios dice que hagamos. No es difícil oír, amados hermanos, lo difícil es hacer. Mucha gente llega a oír, pero poca gente llega a hacer. No debemos ser oidores olvidadizos, no debemos olvidarnos de lo que escuchamos de parte de Dios, sino que tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas personas? Yo me he encontrado muchas, llevo varios años pudiendo compartir la palabra de Dios, y en mi propia vida personal nos hemos encontrado que Dios nos está hablando, no solo una, sino 2 y 3 y hasta 4 veces por su misericordia y su gracia. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros olvidamos, nosotros no ponemos atención. La semana que viene vamos a tratar de recordar lo que Dios pide de nosotros, y es una vergüenza porque nos hemos olvidado. Claro, ahí está, oidor olvidadizo. Oidor olvidadizo. Este es el que se mira en un espejo y cuando se va no recuerda cómo es su rostro natural. Dios nos pide, amados hermanos, en el primer proceso de aprendizaje, Dios nos pide ser hacedores, dejar que Dios trate con nuestra vida. Dios nos va a empezar a tratar en nuestro Belén, y Dios va a tratar en nuestro Belén que desarrollemos fidelidad, y va a tratar en nuestro Belén que seamos de un carácter que se deja formal, enseñable, un carácter humilde. Amados hermanos, humilde sobre todo. La generación David, ya dije, va a ser caracterizada por esto. Estoy declarando, la palabra que estoy declarando en este tiempo es una palabra que el Señor me habló, que va a levantar y va a despertar a una generación davídica en este tiempo. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasó entonces con David? Cuando David fue ungido en Belén por primera vez, eso no cambió nada. Él estaba en Belén. Fíjese que Samuel fue, lo ungió, pero no cambió nada. ¿Qué siguió haciendo David? David siguió haciendo ¿qué? Cuidando las ovejas de su padre. Él no cambió porque le habían ungido para ser rey. Ojo, se le había ungido delante de los ancianos de Belén, se le había ungido delante de su padre y toda la casa de su padre. Yo creo que ahí más de uno cuestionó y más de uno dijo: Samuel se enloqueció. ¿Cómo así que Samuel viene de parte de Dios a elegir a este muchachito? ¿Por qué no eligió quizás a Elías, grande, fuerte y poderoso? ¿Por qué no eligió a cualquier otro? ¿Y quién eres tú para decirle a Dios a quién va a elegir? ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios a quién va a elegir? ¿Y quiénes somos nosotros? Amados hermanos, no somos nadie. ¿Y quién eres tú para cuestionar si a tu hermano Dios lo exalta, lo entrena o lo impulsa o lo posiciona? ¿Quién eres tú? Amado hermano, ¿quién eres tú para decir que él no vale? ¿Quién eres tú para decir que él no sirve al estar allí? ¿Quién eres tú? Pues déjame decirte que no eres nadie. No eres nadie para opinar así de tu hermano. No eres nadie, nadie ni nada eres.
el único que va a hablar, el único que sabe y que conoce el corazón es Dios. Y si tu hermano o tu hermana es exaltado, es exaltada, es elegido, es elegida, es porque Dios conoce su corazón. ¿Y qué vas a saber tú si tu hermano ha aprendido a ser fiel? ¿Y qué vas a saber tú si tu hermano o tu hermana ha desarrollado un corazón humilde? ¿Y qué vas a saber tú? ¿Por qué cuestionas? No podemos ser como Caín, que le da cualquier cosa a Dios. Tenemos que ser como Abel, que le da lo mejor a Dios. Yo no tengo que estar mirando por qué Dios elige a X o a Y persona. Yo tengo que estar mirando cuál es mi sacrificio y cuál es mi ofrenda a Dios. ¿Por qué estás mirando lo que no tienes que estar mirando? Porque muchos hoy en día se enfocan que porque Dios levanta a uno y que porque Dios levanta al otro y que porque entonces Dios no me levanta a mí. Amado hermano, déjame decirte, estás estancado, estás estancada porque estás mirando lo que no tienes que estar mirando. Esto lo tiene que oír alguien por allí. Estás estancado y estancada porque estás desenfocado, desenfocada de lo que Dios quiere contigo. Cuando Dios quiere formarte, cuando Dios quiere desarrollar en ti fidelidad, cuando Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida, estás desenfocado, estás mirando lo de la casa de al lado, estás mirando cosas que no tienes que estar mirando. David fue un joven que no cambió nada en él. Él se le ungió para ser rey. De un momento, él en ese momento no cogió y sacó tarjetas. Bueno, no habían tarjeta en ese momento, pero no escribió diciendo: llámenme el rey David, ya no soy David el que apacienta las ovejas. No, David no hizo eso. David no se llenó de orgullo. David no se llenó de soberbia ni de vanagloria. David siguió haciendo lo que Dios le había llamado a hacer en esa ciudad, en Belén, en su Belén natal. David siguió haciendo y dejándose formar por Dios en humildad, en carácter y sobre todo en fidelidad. ¿Y qué si a Dios le placía que él cuidara las ovejitas de su padre? ¿Y qué? ¿Y qué si a Dios le place que tú laves los baños? ¿Y qué si a Dios le place que solamente hagas una mínima tarea que a lo mejor a los ojos de los hombres es algo insignificante, pero a los ojos de Dios es preciosa tarea? ¿Y qué si a Dios le place eso? Amado hermano, debemos de contentarnos y de estar gozosos con lo que Dios nos llama a hacer. Debemos de contentarnos y estar gozosos en cada proceso que Dios nos llama y cada proceso que Dios nos forma. Esto es bien interesante. David siguió siendo sencillo y humilde. David siguió siendo sencillo y humilde. Hay una cosa que Dios va a trabajar mucho en nosotros en este tiempo, y es que tenemos que tener la capacidad de gobernar sobre nuestro yo. Para entrar a gobernar en el espíritu, para aprender, para ir aprendiendo a entrar a reinar en el ámbito espiritual, tenemos que aprender a gobernar sobre el yo, sobre el egoísmo, sobre lo egocéntrico, sobre el ego. Tenemos que aprender a gobernar. Si no aprendemos a gobernar en el ego, si no aprendemos a romper, a someter el ego, no vamos a aprender a gobernar en el ámbito espiritual o la obra que Dios tiene para nosotros. No vamos a aprender. Muchos cuestionamientos vienen de parte de nuestras vidas hacia otras personas. ¿Saben por qué? Por el ego y por el yo. ¿Por qué Dios a él y por qué Dios no a mí? Fíjese, puro ego, está lleno de ego, es un ególatra, está lleno de orgullo. Dios va a tratar en Belén estas cosas en nuestras vidas. Tienen que salir. Vamos a una escritura muy interesante. Libro de Proverbios. Proverbios, la sabiduría escrita de Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Proverbios 25, versículo 28. Dice 25, 28. Fíjese lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Wow. Mire lo que está diciendo esto. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Una persona sin control propio es como una muralla que está destruida. Voy a reforzarlo. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 32. Dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Nueva traducción viviente: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar toda una ciudad. Escúchame bien, amado hermano. Belén para nosotros es un lugar donde debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. No vamos a poder gobernar en el espíritu si no morimos al yo, al ego, al egoísmo, a las heridas del pasado o cualquier clase de defecto de carácter, a la infidelidad. No vamos a aprender a hacerlo. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que tenemos que ser fieles en lo natural para poder gobernar sobre nuestra propia voluntad. Amados hermanos, Dios quiere tratar. Esto es una generación davídica. No puede ser así. ¿Cómo vamos a poder obedecer al Espíritu de Dios que no vemos de una forma física si ni siquiera nos obedecemos a nosotros mismos que nos vemos? Fíjese la pregunta que le planteo. ¿Cómo vamos a poder obedecer al Espíritu de Dios que no lo vemos a veces de una forma física si ni siquiera obedecemos a nosotros mismos que nos vemos? Si ni siquiera obedecemos a lo que Dios pide de nosotros. Son cosas básicas, amados hermanos. Ese es nuestro Belén. Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que desarrollemos lo que Él quiere en nosotros. Claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí. Pero debemos enfocarnos. Debemos estar prestos para esto. No podemos estar mirando lo que no tenemos que estar mirando. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen al uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Nueva traducción viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Mire qué interesante. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Traduce la nueva traducción viviente, una traducción excelente aquí en lo que es la carne. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. ¡Wow! ¡Wow! Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza carnal están en una lucha constante. Pablo nos está diciendo que nosotros escogemos a quién queremos satisfacer, a la naturaleza pecaminosa o a la naturaleza espiritual, la cual almacena el Espíritu de Dios. Fíjese, amados hermanos, Dios quiere que seamos procesados. Es el deseo de Dios. Ya basta de pensar que Dios te va a exaltar grandemente y que vas a ser famoso. Ya basta de la egolatría, ya basta de la vanagloria, ya basta de todas aquellas cosas que no son del reino de Dios, sino que son del mundo. La iglesia y el ministerio está minado, permeado por doquier, de arriba a abajo, por todo este tipo de cosas. Pero Dios no quiere eso. Estoy hablando y estoy declarándole para una generación que se va a levantar en este tiempo. Una generación que Dios me ha llamado a hablarles. Una generación que Dios va a despertar en este tiempo de una manera crucial. Amados hermanos, esto es bien interesante. Mire lo que dice Pablo, Primera de Corintios 9,
versículo 26. Primera de Corintios 9, versículo 26. Mire lo que Pablo dice. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, o sea, no siendo infructífero, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Nueva traducción viviente. Dice así: por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Primera de Corintios 9, 26 y 27. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en este tiempo? Disciplina espiritual. La disciplina espiritual es vital, amados hermanos, vital. La disciplina espiritual, ahí es donde el Espíritu Santo va a tratar con nuestra vida en este tiempo, en Belén, en nuestro Belén, y nos va a hacer desarrollar disciplina espiritual para que seamos fructíferos. Pero muchos no llegan a eso. Llevan años de infertilidad espiritual, llevan años de esterilidad, llevan años. Una y otra vez se le están lanzando semillas del reino, pero una y otra vez Satanás los convierte en mala tierra, como dice la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo. Una y otra vez Satanás hace de las suyas y les hace perder el fruto. Amados hermanos, hay algo que Dios quiere tratar con nosotros. Estoy hablando de una generación davídica. Dios quiere que desarrollemos disciplina espiritual. Es de vital importancia. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nueva traducción viviente. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y enfatiza el 14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo va a tratar en nosotros en Belén disciplina espiritual. Disciplina espiritual. ¿Qué significaba cuando Pablo hablaba en 1 Corintios 9, yo golpeo mi cuerpo? Habla de gobernarse a sí mismo, de gobernarnos a nosotros mismos, de gobernarnos, de no dejar que nuestra voluntad o la naturaleza carnal nos guíe o nos desbalancee, nos descarrile como un tren sin control. No, habla de gobierno propio. Habla de gobierno propio. Pablo tenía disciplina espiritual. Era un hombre súper disciplinado. Lo vemos en sus cartas. Dios va a tratar esto con nosotros, amados hermanos. Generación davídica que no tenga una disciplina no es una generación davídica. Generación davídica es una generación llamada a desarrollar fidelidad y a desarrollar disciplina espiritual. Entonces, hay gente, por ejemplo, hay gente que no puede dejar de comer. Hay gente que no tiene control sobre sí mismos, no puede dejar de comer. Tiene un espíritu de gula y eso provoca que engorde, que sea obeso o obesa y por consiguiente enferme porque no sabe controlarse. Uno de los ejemplos más sencillos: hay gente que no puede dejar de dormir. Oiga, eso parecen que están todo el día tontos, borrachos del sueño. Amados hermanos, Dios quiere que tengamos disciplinas. Es muy importante esto. Mire lo que le voy a sacar en Proverbios. Otra vez, libro de Proverbios, capítulo 23. Versículo 2, Proverbios 23, 2. Mire lo que dice Proverbios 23, 2 en las Américas.
y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito. La Nueva Traducción Viviente dice: si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. ¡Qué interesante! Mire lo que está diciendo esto. Mire lo que está diciendo esto. Si eres de mucho comer, ponle. O sea, refrénate, contrólate, gobiérnate. Si no puedes gobernar sobre tu estómago, si no puedes gobernar sobre tu propia vida, ¿cómo vas a gobernar en tu casa? ¿Cómo vas a gobernar en el ministerio que Dios te entregó en tu hogar, en tu matrimonio con tus hijos? Y mucho menos cómo vas a gobernar en el propósito que Dios quiere contigo, si no puedes gobernarte a ti mismo. Fíjate lo que te estoy diciendo, amado hermano. Vamos al capítulo 20 de Proverbios, verso 21. Perdón, en el capítulo 23, allí mismo, sin movernos, en el verso 20. Leímos el verso 2, ahora el verso 20 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos, o sea, de ropa mala. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones. Fíjese que romper ese espíritu de glotonería. Dice: no andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Wow. Lo que Dios nos está diciendo es que nos gobernemos. Que aquí Dios en este tiempo va a trabajar en nuestras vidas para que desarrollemos disciplina espiritual y gobierno en nuestras vidas, lo cual es sumamente importante, amados hermanos. Sumamente importante. Si no gobiernas tu estómago, ¿cómo vas a gobernar tu casa? Varón que me estás escuchando, si no gobiernas tu estómago, ¿cómo vas a gobernar tu casa? Mujer que me estás escuchando, si no gobiernas tu casa, ¿cómo vas a gobernar el propósito de Dios en tu vida? Hombre y mujer que me estás escuchando, amado hermano, Dios quiere disciplinarnos. Y es muy importante. Tienes que romper con esas cosas que te desequilibran. Tienes que romper. Tenemos que romper. Dios es muy enfático. Ese es nuestro Belén. Entonces, ¿cómo osas a querer algo de un nivel 10 si el nivel 1 no lo tienes superado? Es interesante porque Cristo en el libro de Mateo, concretamente en el capítulo 5, 6 y 7, Cristo va a enseñar 3 principios de disciplina espiritual muy importantes. El orar, ¿ok? ¿Qué va a hacer el orar? La oración, conectar los cielos con la tierra en nosotros. Recuerde que Efesios 1 dice que en Cristo Jesús están establecidos los cielos y la tierra. Se unen los cielos y la tierra. Y recuerde que cuando Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, en el Padre Nuestro le dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oraréis así: venga tu reino. El orar o la oración va a conectar los cielos y la tierra. Disciplina en la oración. Número 2, Dios te va a enseñar, Jesucristo enseña a dar. Y el dar, amados hermanos, le voy a decir qué es. Muchos están agarrados a Mamón, o mejor dicho, Mamón los tiene agarrados. Les tiene agarrados su economía, les tiene agarrados su dinero. El dar para nosotros es desprendernos de las cosas naturales. Cuando Cristo nos enseña a dar, nos está enseñando a desprendernos de este sistema natural. Este sistema natural te enseña a amar lo terrenal. Este sistema del mundo te enseña a amar las cosas naturales, terrenales, el dinero, las posesiones, la casa, la finca, los carros, yo qué sé, lo que sea. Amados hermanos,
Dios o Cristo enfáticamente en estos capítulos de Mateo nos enseña a desprendernos de esto. Tengo que desprendernos de esto. Pablo dice en Colosenses 3, poner la mira en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales que son temporales, sino poner la mira en las cosas celestiales que son eternas. Segundo principio. Y hay un tercer principio que el Señor nos enseña en Mateo 5, 6 y 7. El ayunar. El ayunar. El ayuno es la renuncia a la comida. El ayuno es la muerte del yo. Pero cristianos sin disciplina no pueden abrir o acceder a los secretos del reino de Dios. Cristianos sin esta disciplina, hijos de Dios sin esta disciplina, ojo, le estoy hablando a una generación davídica. Cristianos sin esta disciplina es imposible, y mire la palabra que utilizo, que puedan acceder a los secretos de Dios. Amados hermanos, es muy importante para aprender a gobernar sobre el espíritu, sobre el ámbito espiritual, tal como hemos abierto esta administración. Tenemos que aprender a gobernar sobre las cosas naturales primero, sobre la carne primero. Hay que aprender a gobernar, por ejemplo, sobre nuestro sueño. Ya lo dije, hay que aprender a gobernar sobre el estómago. Una persona con excesos en su vida, una persona obesa, una persona que muestra excesos en su vida, sea de lo que sea, es una persona que está sin autoridad. Es una persona que nunca ha desarrollado disciplinas y que Dios en este tiempo la quiere disciplinar. Y lógicamente, obviamente, esto no es de la noche a la mañana. Todo esto va a tomar un proceso de reeducación en nosotros. Todo va a tomar un proceso de reeducación en nosotros. Claro que sí. Pero lo importante es reconocerlo y dejar que Dios obre. Meternos para que Dios obre en ese proceso. Ponernos de la mano del Espíritu o ponernos en las manos del Espíritu para que el Señor ejecute ese proceso. Esto es una generación davídica. Pablo vuelve y dice, 1 Corintios capítulo 9, verso 22. Pablo dice así: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. ¿Usted escucha el gobierno de Pablo? ¿Usted escucha el gobierno, la autodisciplina que él podía tener? Es una autodisciplina impresionante. Amados hermanos, Pablo era un autodisciplinado impresionante. Mire lo que él dice: yo me he hecho de todo por todos. Interesante. Todo lo que es compulsivo en tu vida es demoníaco. Todo lo que te ataca compulsivamente ataca la capacidad de gobierno y es demoníaco. Toda cosa que tú no puedas controlar en tu vida es que tienes un problema. Y si es compulsivo, es un demonio detrás de esa situación. Si no puedes controlar tu apetito, tienes un espíritu de gula. Si no puedes controlar X o Y vicio, tienes un espíritu de adicción. Si no puedes controlar el celular, el móvil, como sea que le llames, tienes un espíritu de adicción. Y así sucesivamente. Todo lo compulsivo es demoníaco. El diablo lo que hace es desequilibrarnos con este tipo de cosas para que nunca desarrolles lo que Dios quiere desarrollar en ti. Yo te puedo hacer una pregunta, amado hermano. ¿Qué nos puede enseñar una persona que no controla su propio estómago? O una persona que no controla adicciones. Una persona que tiene excesos. ¿Qué nos puede enseñar? No nos puede enseñar nada. Porque no ha sido espiritualmente disciplinada. Porque no ha sido espiritualmente tratada y formada. No ha sido. ¿Qué nos puede enseñar? Una persona así es una persona con desbalances espirituales y físicos. Es una persona que está desnuda autoritariamente. Está sin autoridad. Tenemos que ser primero formados con las cosas
naturales de la vida. Tenemos que ser formados con las cosas naturales de la vida. Volvemos a Samuel 16. Entonces David estaba aprendiendo a ser fiel. Dios estaba tratando con él. A los ojos de la casa de su padre, David no era nada, ni siquiera contado. Pero David había sido ungido por el Señor por causa de su corazón. Y ahí él estaba aprendiendo, cosas bien importantes de las que estamos hablando en el día de hoy. Cosas bien importantes. Ahí él estaba aprendiendo lo que Dios quería de él. Vamos, primera de Samuel 16. Vamos al versículo 14. La segunda parte del capítulo 16. Dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Muy interesante esto. Mire, el espíritu de Dios se aparta de Saúl y entonces Dios permite que un espíritu malo de parte de él mismo le atormente. Entiéndase, un demonio de tormento. Ay, entonces Dios envía demonios. Pues no es que Dios envíe demonios, pero que Dios usa al diablo, claro que sí. Por eso Dios está por encima del diablo y por encima de todo. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Yahvé te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Oh, interesante esto. Y cuando el espíritu malo de parte de Elohim esté sobre ti, él tocará el arpa y con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscame ahora un hombre que toque bien y tráemelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, que es poderoso, valiente, un hombre de guerra y prudente en su hablar, hombre bien parecido. Y lo más importante que dice: y el Señor está con él. Fíjese lo que dice. Entonces 19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Mire, el que está cuidando a las ovejitas, el que no es nadie a los ojos de las personas. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Elohim venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Interesante. Cuando Dios ve, escúchame bien, amado hermano, cuando Dios ve que has sido formado, que eres fiel, que eres humilde, que te has dejado formar, entonces Dios te abre puertas. David era un hombre que se dejaba formar de Dios. David era un hombre que estaba aprendiendo esto en Belén. Y fíjese la oportunidad que le pasa desde el 14 al 23 del capítulo 16. Fíjese la oportunidad que tiene un encuentro con el rey de Israel. Y no solamente eso, él lo hace su escudero. La unción de Dios sobre David estaba trabajando y le abría oportunidades. Escúchame bien, amado hermano, generación David, hasta que no seamos formados, desarrollemos lo que Dios quiere que desarrollemos y aprendamos a obedecerle, aprendamos a vivir como Él quiere, no se nos abrirán puertas. No se nos abrirán puertas de posiciones. No se abrirán puertas de posiciones, amados hermanos. Y esto es una de las cosas que quiero remarcar. Los años de silencio en nuestra vida son los que más van a hablar. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Los años en los que Dios está preparándonos, en los que Dios está tratando con nuestras vidas, son los que más van a hablar. Son los que más van a hablar. Es el proceso de Dios. Una generación davídica es una generación procesada. Es una generación cualificada, no por los hombres, sino por Dios. Es una generación que Dios le ha invertido y le está invirtiendo su espíritu en procesos y formaciones. Los años silenciosos
de Dios para nosotros son años de inversión. A David nadie lo conocía, nadie daba por él, y Dios le empezó a abrir puertas. Luego en el capítulo 17 vamos a ver que ahí él entra en la cúspide. Extraordinario. Pero Dios estaba tratando con él. Dios lo estaba formando. Él estaba siendo fiel en su Belén. Vamos al capítulo 17 de David, de Samuel, perdón, primera de Samuel 17. En el versículo 17. Primera de Samuel 17, 17. Y dijo Saí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efá de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Recordemos que aquí está el tema, todo el tema de Goliat. Los filisteos están en el campamento, está la confrontación. Pero fíjese qué obediente era David. Y Saí lo mandaba, y David era fiel y obediente. David era fiel, obediente. Escúcheme, la fidelidad y la obediencia te abrirá un mundo de oportunidades. Esto es importante. La fidelidad y la obediencia te abrirá un mundo de oportunidades. Fíjese, aquí viene el capítulo 17, la gran oportunidad de David. Él salta a la fama. Nadie lo conocía más que el rey hasta este punto, y hacía lo que hacía. Pero a él hasta este punto salta a la fama. Amados, destruye a Goliat, le corta la cabeza. Las mujeres en Israel empezaron a declarar: Saúl mató a miles, David mató a 10,000. Y desde ahí Saúl se encolarizó y se envidió hasta el más no dar para perseguirlo. Fíjese, Dios es quien te exalta, Dios es quien te trata. Pero cuando Dios te exalta o cuando Dios te posiciona, es porque tú has pasado el proceso, es porque calificas. Por eso dice la Escritura: ora a tu Padre en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amado hermano, yo tengo que centrarme en lo que Dios quiere de mí, no en lo que Dios está tratando con el hermanito Y o la hermanita X. Dios, ¿qué quiere de mí en este tiempo? Ese es mi Belén. La fidelidad y la obediencia me van a abrir puertas. Hay un mundo, hay un abanico de oportunidades que Dios me va a dar. Fíjese en el verso 34, primera de Samuel 17, el verso 34. Fíjese lo que David dice. Fíjese lo que David dice: pero David respondió a Saúl. Ahí está hablando con él para entrar en batalla contra el filisteo, contra Goliat. Y fíjese que David está hablando con Saúl y le dice: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león, un oso venía y se llevaban a un corderito del rebaño, yo salía detrás de él y lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba ese contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Wow. Ve el espíritu de David, el espíritu de guerra de él, pero sobre todo la fidelidad. Ve cómo Dios lo preparó a él. Ve cómo Dios lo preparó a él en cuidando las ovejas, en lo más básico, en su Belén. Hasta que Dios no vea que nosotros estamos listos, no podemos ir al siguiente nivel. Estoy hablando de una generación davídica, una generación que se deja procesar por Dios. Hasta que no esté listo, no iré al siguiente nivel. David tenía ese espíritu de guerra, pero sobre todo había desarrollado fidelidad y obediencia en su tarea asignada con las ovejitas. Había desarrollado fidelidad y obediencia en su tarea asignada con las ovejitas. Lucas, ya voy a terminar. Lucas, Evangelio de Lucas. Mire lo que habla Lucas de Jesucristo, capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Mire lo que habla Lucas de Cristo. Dice: y descendió con ellos. Dice, bueno, en los versículos anteriores, el versículo 51, es que Cristo se les pierde. Él tenía como 14 años y se les pierde a María y a José. Y resulta que él lo hallan allá en el templo, hablando con los fariseos e intercambiando palabras de sabiduría con ellos. Un muchacho, un jovencito. Bueno, lo encuentran, etcétera. Ellos le preguntan que dónde estaban, tal. Él le dice: es necesario estar en los negocios de mi padre o en la casa de mi padre. Él les contesta.
Y luego dice el verso 51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Mira lo que dice, el Cristo de la gloria continuó sujeto a ellos. ¿A quién? A María y a José. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Vuelvo y digo, la obediencia te va a abrir un mundo de oportunidades. Dios quiere que aprendas obediencia. Dios quiere que aprendas obediencia. En Belén vas a aprender dos cosas más importantes de las que hemos hablado. Dos cosas más importantes de las que hemos hablado. Número 1, Lucas 16. Lucas 16, versículo 10. Ahí vas a desarrollar esto. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Número 1, lo primero que Dios va a resaltar en tu vida, en tu Belén, en nuestra vida, en nuestro Belén, es una fidelidad total para todo lo que hagamos. Preocuparnos por las cosas sencillas es estar atento a ellas. Fidelidad total. ¿Eres fiel para lo que Dios te pide, amado hermano? Te pregunto. Hoy sale esta pregunta del trono de Dios para ti. ¿Estás siendo fiel en obediencia? ¿Estás obedeciendo financieramente? ¿Estás obedeciendo con tu hogar, con tu vida? ¿Te estás controlando? ¿Te estás disciplinando? ¿Estás siendo fiel, amado hermano? Porque si no eres fiel en lo poco, tampoco serás fiel en lo mucho. Dios te va a llevar de niveles. Y tal vez Dios te demanda que seas fiel ahora con cosas insignificantes para los hombres, pero para Dios no es insignificante. Para Dios es grandioso. Porque si logramos ser fiel en lo poco, seremos fiel en lo mucho. Si logramos ser fiel con lo que Dios nos demanda ahora, que parece poco, Dios nos llevará a lo mucho. David fue fiel con las ovejitas. David fue fiel con su tarea ovejera. Dios le abrió una oportunidad real con el rey Saúl y posteriormente Dios le abrió otra oportunidad grandiosa para matar a Goliat. Pero no por ser niño bonito, ni caribonito, ni rubio, porque se dejó formar por Dios, porque se dejó formar lo que Dios quería en él. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nosotros tenemos que desarrollar en Belén, y es muy enfática, muy radical y muy importante, es obediencia total y sujeción, subordinación. El mismo Jesucristo lo desarrolló. Hebreos 5, versículo 8 dice así: y aunque era hijo, o sea Jesucristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Obediencia, obediencia. Dios no te puede llevar, amado hermano, o lo voy a decir así: Dios no nos puede llevar a otro nivel. Dios no nos puede llevar a otro nivel si no somos obedientes, si no somos fieles, si no gobernamos a nosotros mismos. Belén es un lugar donde aprendemos a descubrir las cosas básicas y sencillas, pero esenciales para el reino de Dios. Este es el comenzar de una generación davídica. Este es el comenzar de una generación que se va a levantar poderosa en el propósito de Dios. Este es su principio. Si no entramos en este diseño, no seremos una generación davídica. Posteriormente estaré hablando todo lo que incluye una generación davídica. ¿Qué hace? Estaré hablando de las llaves de David, que Jesucristo habla de ellas. Dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de David. Estaré hablando de todo ello. Pero para haber llegado David a todo ello, para haber reinado David como reinó, tuvo que pasar sus formaciones. Dios quiere enseñarnos a reinar, amada iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo. Y Dios va a levantar la generación davídica, porque la generación de Saúl ya fue desechada. La generación Saúl ya fue desechada. Solo el Saúl está allí solamente para entrenar a los Davides.
procesar a los Davíes. Pero Saúl ya fue desechado. Amado hermano, amado amigo, Dios lo bendiga. Me voy a despedir orando en este tiempo. Próximamente iniciaremos con el segundo proceso que Dios lo lleva a David. Pero por lo pronto debemos entender este primer paso que es sumamente importante para nosotros. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por cada vida, cada persona que escuchará este audio. Señor, que sea despertada una generación davídica. Señor, gloria a ti, Señor, en este tiempo. Padre, glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Escucho la palabra del Señor para varias personas aquí que me dicen: no estés mirando lo que yo estoy haciendo con otras personas, dice el Señor. Mira lo que yo estoy demandando de ti, dice el Señor. Hoy te demando que des lo mejor de tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable delante de mí, dice el Señor. Porque solamente así podrás ser formado y formada para tu propósito, tu destino en este tiempo. Padre, gracias. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por cada hombre, mujer, joven, jovencita. Gracias por cada hermano, hermana, allá en la nación donde nos escuche. Padre, gracias. Bendícelos. La gloria es tuya, la honra es tuya y la alabanza es tuya por siempre y eternamente. Amén.